vamos a revisar un tema que a todos nos interesa un poco o nos interesa bastante, que es el tema de los anticipos. Desde hace algún tiempo, a partir de 2015, surgió la necesidad de emitir un comprobante fiscal digital para poder comprobar el ingreso que se le conoce como anticipo. Entonces, Microchip hizo algunas modificaciones, algunos ajustes a sus versiones conforme lo iba requiriendo la ley para poder cumplir con este tema. A partir de 2016 empezaron a haber algunos cambios en cuanto a la estructura de este comprobante y a partir de 2017 van a haber otros cambios adicionales. En la parte del CFDI tenemos ya algunas modificaciones para la siguiente versión, que es la versión 3.3, pero actualmente trabajamos con la versión 3.2, que de igual manera tiene la misma funcionalidad y la misma validez. Vamos a revisar esta pequeña presentación, que va a ser muy breve. Vamos a tratar de revisar todos los puntos necesarios para poder entender cómo se hace el manejo, su tratamiento fiscal y sobre todo en Microchip, cómo podemos implementar estas nuevas estas herramientas. Segundo, vamos a revisar este tema. Bueno, para los que no han tenido oportunidad de participar en este tipo de seminarios o webinars, como se le conoce actualmente, la participación en este momento vamos a tratar de hacerla muy breve en cuanto a preguntas y respuestas. La vamos a dejar al final de la sesión y vamos a hacerla mediante el chat para evitar ahí alguna distorsión en el audio. Si se dan cuenta, todos ustedes tienen su audio inhabilitado para evitar ahí alguna confusión de quién está hablando. En este caso vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas y estas mismas las vamos a contestar vía chat, las vamos a contestar, se las voy a contestar verbalmente y si hay alguna duda, alguna consideración especial, la vamos a dejar para que nos la manden por correo o bien nosotros los comunicamos vía telefónica y la podemos revisar. Bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, el concepto de anticipo, según lo indica la ley del ISR, nos indica que son los anticipos de los clientes se consideran como ingresos acumulables, por lo cual se tiene que, estos anticipos están grabados, es decir, que hay que cobrar IVA y en cuanto se reciben, y también se debe de cobrar el ISR también para poder tener una validez fiscal, ¿sí? Según la ley del ISR, ahorita les indico cuál es el artículo, nos indica que estos anticipos deben de ser comprobables, es decir, debe de haber un comprobante fiscal digital por internet que ampare este movimiento, esta transacción, para poder ser deducible para sus gastos, ¿sí? Bueno, este es el concepto. Bueno, según la ley del ISR, en su artículo 17 nos dice, bueno, principalmente en el artículo 16 que habla sobre los ingresos acumulables, pero en el caso del artículo 17 de la misma ley nos dice que para que tenga efecto la ley, el artículo 16 de esta ley, se considera que los ingresos se obtienen en aquellos no previstos en otros artículos de la misma, en las fechas que se señalen conforme a lo siguiente. Cuando hay una enajenación de bienes o prestación de bienes y se dé los siguientes casos. Estos casos son los que se consideran como anticipo. Se expida un comprobante fiscal que ampare el precio o la contraprestación pactada. Es decir,
que cuando exista esta situación, que se tenga que expedir un comprobante fiscal que ampare todo el precio o el importe de la contraprestación, es decir, del servicio o los materiales o lo que estemos facturando, cuando nosotros conozcamos cuál es el total de la operación, se puede emitir un anticipo, ¿sí? Bueno, cuando se envíe o se entregue materialmente el bien o cuando se cuando se preste un servicio, es decir, cuando yo haya cumplido con un servicio o haya entregado algún bien, también se entiende que puedo solicitar un anticipo, ¿sí? Y nos dice que cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio de la contraprestación pactada, alcanzo a ver, aún cuando provenga de los anticipos. Es decir, en estos casos es cuando nosotros solicitamos un anticipo, cuando conocemos el total de la operación o el total del costo de las mercancías, en ese caso sí podemos solicitar un anticipo o son las situaciones en las que se entiende que se puede solicitar un anticipo. Y obviamente este anticipo tiene que ser validado o tiene que estar respaldado por un comprobante fiscal digital. Esto es lo que nos indica la ley del ISR. Posteriormente, tenemos la ley del IVA, que en su artículo primero, -B, nos indica que para efectos de esta ley se considera efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo en bienes o servicios, aun cuando ellas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto sin importar el nombre con que se les designe, o bien cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones. Es decir, que para que nuestro cliente pueda acreditar ese anticipo, tiene que haber sido completamente pagado, o sea, o en este caso cobrado por parte de nosotros, y obviamente para poder cobrar ese bien, pues tenemos que emitir un documento fiscal, es decir, lo mismo sucede con las facturas. Para que mi cliente pueda acreditar esa factura, pues es necesario que haya cubierto el total o la parte correspondiente que quiera acreditar para poder hacer deducible ese documento. Entonces, en el caso de anticipos, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una factura que tiene un valor de 100,000 pesos, pero el cliente me dice, no, pues únicamente te voy a dar el 10% de adelanto para que compres el material o para que se inicie el trabajo, yo puedo emitir únicamente un comprobante fiscal, en este caso anticipo, por los 10,000 pesos con todo e IVA para poder entregárselo a mi cliente y mi cliente pueda a su vez acreditar únicamente los 10,000 pesos que me pagó. ¿Por qué surgió este tema de los anticipos fiscales? Porque hubo un mal manejo o no había certeza en el manejo de los anticipos. Habían algunos artículos de la ley del ISR que se contradecía con la ley del IVA, que si no había sido completamente pagado no te lo podías acreditar, o viceversa, ¿no? Si solamente te podías acreditar la parte que habías pagado correctamente. Entonces, de esta manera, el SAT ya tiene una forma más segura de conocer cómo se están acreditando las facturas. Ahorita este es un primer paso donde todavía no hay una interacción directa entre los cobros y y las facturas, pero ya posteriormente vamos a ver que en el CFDI versión 3.3 ya hay una integración directa, es decir, ya el SAT va a poder conocer las facturas, si esa factura tuvo un anticipo y posteriormente pagos parciales, o si esa factura se pagó desde un principio total, o se pagó después, etcétera.
van a haber muchos casos, va a haber casos en los que la factura se haya emitido, se haya hecho un cobro, pero se va a querer cancelar la factura y eso no se va a poder porque ya tiene aplicado un cobro. Entonces, todo este tipo de situaciones ya las tiene contempladas el SAT para la versión 3.3. En este caso, ahorita solamente vamos a manejar la versión 3.2, que es muy similar, en la que nosotros, para poder emitir un anticipo, pues tenemos que generar un documento fiscal que a su vez va a acreditar una factura posterior y esa factura va a tener como, ¿cómo se puede decir? Como relación o como referencia qué documento de anticipo o de cobro o de pago, lo que sea, tiene relacionado. Es decir, el SAT va a saber que si yo tengo una factura de 100,000 pesos, no es de 100,000 pesos, va a ser de 90,000 pesos pendientes por pagar porque ya le apliqué un cobro de 10,000 pesos. Bueno, para no hacernos más bolas, vamos a revisar en este caso cómo sería el manejo de los anticipos dentro de Microchip para poder entrar un poco más en el tema de los anticipos. Bueno, en esta siguiente lámina vamos a ver el documento de cargo que se maneja en el módulo de cuentas por cobrar de Microchip, donde nosotros podemos facturar, entre comillas, porque realmente lo que hacemos es generar un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, para el documento anticipo, en este caso el documento fiscal del SAT anticipo, en el cual nosotros podemos emitir este comprobante, que es un comprobante de ingreso, porque es dinero que está entrando a la empresa, y este ingreso ampara un anticipo del cliente, que posteriormente, una vez que el cliente nos haya dado ese dinero, nos haya acreditado, nos haya pagado ese anticipo, este dinero entra a la cuenta mediante un crédito y este crédito está disponible para poderlo aplicar a alguna factura posterior. Aquí, ¿cuál es la diferencia entre un crédito normal y un anticipo? Que el crédito normal, es decir, los que manejan Microchip pueden conocer lo que es un crédito, es cuando nosotros aplicamos un pago a una deuda de un cliente. Aquí, a diferencia de un crédito normal y un anticipo, el anticipo se genera antes de tener la factura. ¿Sí? Nosotros tenemos un saldo a favor del cliente cuando nosotros generamos un anticipo y este saldo a favor del cliente se puede utilizar posteriormente para cualquiera de las facturas de los clientes. Es decir, puedo tener un anticipo y lo puedo aplicar en 1, 2, 3 o las facturas que sean. No es necesario que el total del anticipo se aplique a una sola factura, se puede distribuir en diferentes facturas y también se puede integrar a otros documentos. ¿Sí? Bueno, lo siguiente es ver, en este caso, la factura, la factura del módulo de ventas, donde yo ya estoy aplicando mi anticipo, es decir, si yo tengo una factura de 10,000 pesos y un anticipo, bueno, 10,000 pesos masiva y un anticipo de 5,800, es decir, de 5,000 masiva, yo le estoy indicando al SAT que emití un documento de factura que igual, al igual que un anticipo, es un ingreso. Entonces, mi factura va a salir por el total menos el anticipo. Es decir, si mi factura era de 10,000 masiva, es decir, de 11,600 menos 5,800 del anticipo que le estoy aplicando, al final el total de mi factura va a ser por 5,800, ya no los 11,600 que teníamos iniciales. Algunos clientes, bueno, en este caso hablando de Microchip, de nuestros clientes, anteriormente nos habían solicitado en múltiples ocasiones el manejo de los anticipos. Microchip en ese entonces no tenía mucho conocimiento de los anticipos porque, como les comenté anteriormente, no es que no tuviera conocimiento, sino que había una mala interpretación de la ley. Entonces, ahorita con todo el tema del CFDI, ya es más fácil apegarse a lo que dice la ley y
y de una forma más válida. Porque por ahí había algunos clientes que nos decían, no, es que mi cliente quiere que salga con un importe negativo o con menos 100, menos 10, menos 20 o la cantidad que venía. Esto no había sido completamente correcto hasta que el SAT entregó las disposiciones fiscales para el manejo de anticipos, en los cuales indicaba, bueno, a partir del manejo de los anticipos ya les voy a permitir meter conceptos en negativo. Era una cosa que anteriormente no sucedía, pero ahora sí, con la versión 3.3 ya es válido en algunas ocasiones. Pero en el caso de nosotros, de la factura que nosotros vamos a generar, vamos a ver el XML y vamos a poder encontrar que sí, efectivamente hay un concepto que viene en negativo, que era una situación que no se permitía a nivel ya proveedor de certificación, es decir, no es que Microsit no quisiera, sino simplemente el proveedor autorizado de certificación, en este caso el PAC, no podía certificarnos documentos con valores en negativo. Es un tema bastante complicado, bueno, fue un tema bastante complicado porque habían proveedores, habían marcas de software que sí lo permitían, es decir, llegaban clientes y me dicen, es que el cliente, un cuate, un amigo, mi cliente tiene otro sistema y ahí sí se lo permite. Pero hay proveedores, no quiero decir marcas, pero hay proveedores que son sus propios pack, entonces al ser sus propios pack, pues pueden así que disponer de las leyes como quieran, ¿no? Entonces aquí la idea de Microsit es apegarse totalmente a lo que dice el SAT. Si el SAT dice no se valen importes negativos, no podemos hacer nada. Y a su vez el pack, en este caso es el SAT, es ahora sí que la imagen del SAT. Entonces, si el SAT nos dice no se pueden importes negativos, eso se lo va a pasar al PAC y el PAC nos lo va a hacer saber a nosotros, en este caso Microsit, que no se valen ese tipo de situaciones. Hay proveedores que sí, en algún momento sí emitieron ese tipo de documentos, pero bueno, esa es otra situación totalmente diferente. Bueno, esta es la parte de las facturas en la cual estamos tomando un anticipo, se acredita y este anticipo viene dentro del formato de factura, viene dentro del XML y nos afecta el importe total de la factura. Es decir, no se están duplicando ni ingresos, porque como les indicaba anteriormente, los dos son documentos de tipo CFDI de tipo ingreso, es decir, no se están duplicando los ingresos. Tenemos un primer ingreso de 5,800 y se lo estamos acreditando a una factura que inicialmente es de 11,600 menos 5,800. Al final este documento nos va a dar un importe de 5,800. Es decir, 5,800 más 5,800 nos está indicando que nuestro ingreso total sería de 11,600. Bueno, vamos a pasar a esta parte es el reporte que vamos a revisar más tarde, donde vamos a conocer los pagos, bueno, los cargos, los anticipos, cómo se aplica un anticipo y posteriormente cómo afectaría el saldo el tema de los anticipos en el módulo de cuentas por cobrar. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Para los que no conocen el módulo de cuentas por cobrar, se los voy a mostrar. Vamos a ver el módulo de cuentas por cobrar, es este que estamos viendo aquí en pantalla. Y el primer paso para poder emitir
un anticipo dentro de Microchip es generar un cargo, un nuevo cargo en el módulo de cuentas por cobrar por el concepto anticipo. Microchip ya maneja un concepto llamado anticipo, que es un concepto fiscal, es decir, un concepto que nos va a poder emitir un CFDI certificado para poder amparar este anticipo que nos va a hacer entrega a nuestro cliente. Bueno, vamos a generar un nuevo cargo. A ver si... Bueno, el nuevo cargo vamos a seleccionar el concepto anticipo. Vamos a seleccionar a nuestro cliente. En este caso, di de alta un cliente nuevo, que sea un cliente de pruebas. Vamos a poder poner anticipo en alguna leyenda por los trabajos. Alguna pequeña descripción, alguna referencia con la cual yo pueda identificar mi anticipo dentro del módulo de ventas, es decir, en la factura, porque puedo tener múltiples anticipos del mismo cliente y no todos los anticipos van a ir a una sola factura. Entonces, para poder identificar más o menos la factura a la que voy a aplicar este anticipo, puedo poner algún factura, no sé, algo que me haga alguna referencia, no tengo idea ahorita, pero bueno. Vamos a simular que, bueno, vamos a suponer que mi factura es por 100,000 pesos, pero mi cliente solamente me va a dar el 50%, es decir, 50,000 pesos más IVA. Entonces, mi factura va a ser de 116,000. Entonces, para este ejemplo vamos a introducir el importe que serían los 50,000 pesos sin IVA. Aquí yo puedo poner que es con IVA. Condición de pago, vamos a poner que esté contado. Y voy a guardar. Aquí tengo este anticipo, tengo mi XML. Se encuentra la descripción, viene lo que yo le pongo dentro de la descripción. Entonces aquí dentro del XML viene la descripción, el importe y los impuestos. Como se podrán dar cuenta, es un CFDI de tipo ingreso. Vamos a ver dónde está el no. Es un tipo de comprobante de tipo de ingreso. Es decir, si yo lo certifico, el SAT va a entender que ya tengo un ingreso por 5,800 pesos. Entonces yo lo certifico y ya lo tiene el SAT en su sistema. Ya tengo un ingreso por 5,800 pesos. Puedo emitir este comprobante y puedo generar un formato o puedo imprimir este formato. En este caso, lo que hacemos actualmente es imprimirlo en el formato de cargo, el formato por default de Microchip, que es cargo, pero podemos adaptar este formato, como algunos clientes nos lo solicitaron en algún momento, para que tenga la forma de una factura, porque muchas veces nos han indicado algunos clientes, oye, es que fíjate que mi cliente quiere que le facture el anticipo. Entonces,
Muchos decían, es que yo le tengo que hacer una nota de crédito, pero tiene que decir factura para que vea que le estoy facturando el anticipo, para que esa nota de crédito se la pueda aplicar a una factura y así me la disminuye. Entonces ya no vamos a hacer circo, maroma y teatro para poder generar un anticipo. Esto es facturar un anticipo, es generar un CFDI por un anticipo, es un comprobante fiscal, se certifica y es un ingreso para la empresa, ¿sí? Entonces, hasta aquí ya tenemos parte del proceso, que es generar su factura del cliente donde se le está emitiendo este documento por el concepto de anticipo y por el dinero, en este caso, que nos entregó. Entonces, vamos a ver la siguiente parte. Hasta aquí, esto no quiere decir que yo ya tenga el dinero dentro de mi cuenta bancaria. O sea, no ha llegado el dinero a la empresa. Entonces, como esto es un cargo, es decir, una deuda de mi cliente, tengo que acreditar esa deuda. Es decir, el cliente no muchas veces, a lo mejor no es su situación en su empresa, pero no muchas veces los clientes, en el momento que te dan que les generas o les facturas el anticipo, ellos te dan la lana. Puede pasar un día, 2, 3, 4 días y aún no cae el dinero en el banco. Entonces, algunos clientes sí dicen, no, primero dame mi factura y yo después te pago. O a lo mejor en el momento en el que se hace la factura, en ese momento cae el dinero y les hacen su comprobante. Pero bueno, para cualquiera de los casos, primero emitimos la factura y una vez que el cliente nos haya depositado, nos haya pagado, nos haya entregado el dinero, entonces ya hacemos el crédito. El crédito nos va a servir para poder tener este anticipo o este saldo a favor y poderlo aplicar a las diferentes facturas que vamos a emitir hacia el cliente. Entonces nos vamos a créditos. En el caso de este crédito, pues yo puedo seleccionar cualquier concepto, es decir, puedo hacer un cobro, puedo hacer un cobro en mostrador, puedo hacer una nota de crédito o un pago de parcialidad, etcétera. Puedo utilizar cualquier concepto de crédito para poder ingresar ese dinero al banco. En este caso, pues vamos a indicar que el cliente de pruebas ya me pagó el cheque, la referencia del banco, pago del anticipo. Aquí me está entregando 58,000 pesos del pago de este anticipo y me voy a cargos por acreditar. En este caso, aquí el cargo que tengo es el anticipo, es decir, la factura que yo le emití todavía no tiene ese dinero, entonces lo voy a acreditar. Y me dice que no tengo información de la cuenta bancaria. Seleccionar la cuenta bancaria. Y ahora sí. Sí, bueno. Aquí no tenemos cuenta contable para seleccionar el cliente. Ok. Oh, no puede ser. Perdón. Bueno, parte del proceso de la integración con bancos y con cuentas por cobrar. Pero bueno, aquí la idea es esta.
Se emite el documento para que el cliente tenga certeza en que se le va a que pueda acreditar ese anticipo, ¿sí? Nosotros le hacemos una factura, un CFDI por ese anticipo y posteriormente acreditamos ese anticipo, es decir, recibimos el dinero del cliente. Como lo comentamos hace un rato, no, no muchas veces el anticipo nos lo entregan en el momento que le estoy generando el CFDI. Puede ser que sí. Si es así el caso, pues generamos el documento, generamos el crédito y ya tenemos el anticipo del cliente. Si, por ejemplo, vamos a revisar hasta ahorita no tenemos ningún movimiento del cliente. Tenemos un anticipo, bueno, el cargo, tenemos el cobro del anticipo y tenemos un saldo a favor del cliente en anticipos, es decir, 58,000 pesos. Bueno, hasta aquí tenemos 58,000 pesos a favor del cliente y el cliente nos va a indicar en qué factura o en qué facturas vamos a aplicar este saldo a favor. Bueno, vamos a irnos al módulo de ventas. En el módulo de ventas vamos a emitir la factura al cliente. Espera un momentito. Carga nuestra factura. Otra ventana. Listo. Ok, perdón, aquí la situación con esta factura que nos quería abrir. Bueno, vamos a crear una nueva factura. Como les habíamos comentado en el ejercicio, vamos a hacer una factura por 100,000 pesos masiva, es decir, por 116,000 pesos, y al cual le vamos a aplicar un anticipo de 58,000 pesos, es decir, 50,000 pesos masiva, y vamos a ver cómo el total de la factura se ve afectado por la aplicación de este anticipo. Entonces, vamos a decir que el cliente es el cliente de pruebas. Más en general, vamos a ver algún concepto que nos pueda servir para poder... Vamos a ver, vamos a facturarle un servicio de consultoría por 100,000 pesos, ¿sí? Entonces, hasta aquí yo hago mi factura normal, ingreso mis conceptos, mis precios, las unidades,
y voy a encontrar que solamente los clientes, es decir, ahí por alguna cuestión que alguna vez nos vayan a decir, oye, es que sabes que no aparece en mi pestaña de anticipos. Solamente les va a aparecer cuando nosotros facturemos clientes que tengan anticipos. Si ustedes no han hecho el anticipo anteriormente al hacer la factura, no les va a aparecer esta pestaña de anticipos. La pestaña de anticipos solamente aparece si el cliente tiene anticipos y obviamente estos anticipos no han sido aplicados a otras facturas, es decir, que tenga saldo pendiente por aplicar. Entonces, vamos a checar aquí en anticipos que tengo un solo anticipo. Puedo tener varios, por eso es lo que les comentaba anteriormente. Si hay en algún momento necesidad de hacer varios anticipos, hay un campo especial en el módulo de cuentas por cobrar cuando se captura el cargo por el anticipo, donde podemos colocar una referencia, podemos agregar texto alfanumérico, es decir, algo que nos indique o nos dé una referencia de a qué o qué se le va a aplicar ese anticipo, porque posteriormente si recibimos muchos anticipos va a ser muy complicado que nosotros podamos identificar a qué factura se va a acreditar. Entonces, de esta manera yo puedo ver, pues esto es a la factura tal o por el servicio de tal, etcétera. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar la referencia, el número de folio en el caso del documento de cuentas por cobrar, que es un cargo, y el saldo. En este caso vamos a aplicar el total del anticipo. ¿Podemos aplicar parcialmente el anticipo? Sí, sí podemos aplicar parcialmente el anticipo, es decir, si no quiero acreditar el total del anticipo en una sola factura, lo puedo aplicar la cantidad que yo quiera. Obviamente esta cantidad tiene que ser con IVA, es decir, si voy a aplicar 20,000 pesos nada más, entonces van a ser los 20,000 pesos más IVA para que podamos acreditar correctamente esta factura. En este caso, bueno, para hacer un poquito más rápido el ejemplo, voy a aplicar el total de mi anticipo. Vamos a seleccionar mis condiciones de crédito para poder aplicar esta parte. Soleti 2010. Perdón, una duda. Ok, aquí estamos aplicando pago y contado. Ok, sí entendí. Bueno, un pago de contado, forma de cobro. Y antes de guardar el documento y ver los totales y certificarlo, podemos aplicar el método abreviado o la función abreviada de ver totales, que es Control T. Y aquí podemos ver cómo está totalizando Microchip nuestra factura, es decir, son 100,000 pesos más impuestos, nos da, bueno, ahorita vamos a checar por qué tiene este impuesto. Vamos a ver, aquí únicamente debería tener IVA, pero al parecer está manejando, ok, aquí está reteniendo IVA y está reteniendo ISR, que es algo que no habíamos checado, ok, vamos a quitarle nada más, vamos a dejarle el IVA para que pueda hacer yo mi factura. Ok. Entonces vamos a quitar 100,000 pesos. Control T. Ok. Está. Control T, perdón. Entonces, mi factura es por 100,000 pesos, más 16,000 pesos de IVA, son 116,000, menos un anticipo de 50,000, más el impuesto de este anticipo son 58,000,
Entonces nos da un total de 58,000 pesos en mi factura. Entonces, de esta manera podemos encontrar que se ve reducido el importe de la factura al aplicar un anticipo. Si yo guardo este documento, vamos a generar un XML y este XML vamos a encontrar que tiene un nodo en la parte de conceptos que indica el concepto anticipo. Está aplicando un anticipo y nos está descontando los 50,000 pesos, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos aplicar el anticipo a la factura y ver disminuido tanto el impuesto, que es esta parte, como el total de la factura, que al final nos va a dar, aquí vamos a ver dónde está el total. Total de la factura, acá está. ¿Dónde está nuestro total de factura? Acá está, perdón. Subtotal, 50,000 pesos más IVA, son 58,000 y el total va a ser de 58,000 pesos. En este caso, no se duplican los ingresos. ¿Por qué? Porque ya tenemos 58,000 en anticipos y la otra parte de la factura. ¿Sí? Bueno, este es un CFDI en el cual nosotros ya tenemos aplicado un anticipo. Vamos a ver otra parte que también es interesante y lo vamos a tocar para el siguiente webinar, que espero sea la próxima semana, si no sería dentro de 15 días, donde vamos a hablar sobre pagos en parcialidades, que va muy de la mano con esta parte. Los pagos en parcialidades, vamos a adelantar un poquito. El pago en parcialidades prácticamente es cuando yo tengo una factura cuando yo emito una factura que yo sé que me la van a pagar en diferentes partes, es decir, me pueden dar el 30% al inicio con un anticipo, o puede ser que desde un principio yo le diga a mi cliente, te la voy a cobrar en dos partes. La primera parte en 30 días y la segunda parte en 60. ¿Sí? Este es un concepto, no es nuevo, de hecho ya tiene un par de años que el SAT emitió la legislación acerca de los anticipos, pero viene más fuerte para la versión 3.3. En el nuevo webinar que vamos a ver los siguientes días, solamente vamos a hablar de anticipos en la versión 3.2, pero vamos a ver la versión 3.3 en los siguientes meses, cuando Microsoft lo libere, donde vamos a encontrar que ya hay ¿cómo se puede decir? Una relación más fuerte, es decir, los XML van a tener referencias para poder identificar, el SAT va a poder identificar con qué documentos están relacionados. Por ejemplo, yo emito una factura en parcialidades, le pongo que es un pago en parcialidades, no en una sola exhibición, sino en parcialidades. Entonces, el SAT va a asumir que esa factura no ha sido pagada, y es decir, si no ha sido pagada, como habíamos hablado al principio de la sesión, según la ley del IVA, no puedes acreditarte algo que no está cobrado. Entonces, como no ha sido cobrada esa factura, no te la puedes acreditar. De esa manera, el SAT va a poder estar enterado de esas facturas que sí se emitió la factura, pero no ha sido cobrada. ¿Cómo va a saber el SAT si ya fue cobrada esa factura? Pues obviamente voy a emitir, como en el caso de los anticipos, un CFDI por cada pago que me haga. Y ese pago va a tener una referencia, es decir, va a traer el UID origen, así se le conoce el nodo UID origen, que es el folio de la factura que está acreditando. Entonces,
Si el SAT ve que tiene una factura de 10,000 pesos en pago en parcialidades y no tiene ningún pago, va a decir, pues esto no ha sido pagado, no ha sido acreditado, entonces no te lo puedes deducir. En el caso de esta, solamente en el caso de las facturas que indiquen un pago en parcialidades. Entonces, cada parcialidad se va a cobrar en diferentes pagos que van a ser una parte del total de la factura. No se puede acreditar ni menos ni más. Tiene que ser al final el total de los CFDIs, de los pagos, van a tener que ser en algún momento igual al total de la factura. O sea, el SAT va a decir, bueno, esta factura no la has terminado de pagar, no tengo todos los pagos, en tu factura dice que son 10 pagos y tú llevas 9, entonces solamente te puedes acreditar 9 pagos porque el último no lo tienes. Entonces, de esta manera busca el SAT evitar algunos vicios o algunos problemas que habían anteriormente con el tema de te pago ahorita la mitad y me acredito toda la factura, ¿no? O es decir, te emito la factura y me la acredito toda, pero no te he pagado nada. Entonces, con este mecanismo de relación de CFDIs, que se van a volver un poquito más complejos, de hecho, vamos a buscar la manera de desmenuzar toda la ley, toda la parte de la estructura de los XMLs, para entregárselas un poquito más digerida a ustedes, porque el tema del CFDI viene bastante complejo. En la sesión pasada les comentábamos acerca de los diferentes conceptos, los diferentes catálogos que vienen, es decir, los catálogos que de los artículos, que de de las unidades de medida, ciudades, países, códigos postales, etcétera. Vienen catálogos para tipo de uso que le va a dar tu cliente a su factura. Que si lo va a usar para construcción, que si lo va a usar para adquisición de bienes, que si va a ser por recibo de arrendamiento, etcétera. Ustedes antes de facturar tienen que, oye, para qué vas a utilizar tu factura? Pues la voy a utilizar para acreditar unos gastos de, no sé, adquisición de algunos bienes. Bueno, entonces para que le ponga ahí que la vas a usar para adquisición de bienes. Y sobre todo va a venir un mecanismo para regular el tema de los tipos de cambios, es decir, no van a poder inflar ustedes el tipo de cambio en algún, esto viene para el tema de las licitaciones, que primero hacen un contrato por un tipo de cambio y ya después lo elevan para que en el tiempo se infle ese tipo de cambio y cobren más. Ahora ya el SAT va a tener un mecanismo para regular los tipos de cambios. No, aún no ha dicho nada si va a ser por medio del PAC, si él va a emitir un tipo de cambio en el que vamos a tener que estar utilizando, pero va a haber una regulación del tipo de cambio y va a haber una regulación también para los importes máximos de las facturas, es decir, solamente ciertos sectores de los giros, ciertos sectores de los contribuyentes y ciertos giros van a poder tener un tope máximo para facturar. Por aquello del lavado de dinero, de que yo tengo una empresa, factúrame 100,000 pesos y yo... Entonces, para evitar ese tipo de prácticas, el SAT va a implementar nuevos mecanismos para evitar ese tipo de abusos en la ley. Ahora, regresando al tema, vamos a platicar los siguientes días acerca de los pagos en parcialidades, cómo se van a relacionar los XML y posteriormente, ya que tengamos la nueva versión de MicroSIP, que ya contempla la versión 3.3 de los FDI, vamos a ver cómo se va a implementar todos estos cambios. Como les comento, son muchos cambios, muchas variantes, van a haber muchos casos. Ya también los FDIs, cuando se emita una nota de crédito, pues le vamos a tener que indicar en la nota de crédito cuál va a ser su efecto, es decir, va a cancelar una factura, va a devolver una factura, es un abono, una, no recuerdo la palabra, se va a otorgar un crédito al cliente. Entonces, todo ese tipo de casos nosotros lo tenemos que indicar en nuestra factura o en este caso nuestra nota de crédito. Va a venir más regulado el tema de la forma de pago, si es en una sola exhibición
pues pago en parcialidades y sobre todo el tema de los anticipos. Y bueno, ya para concluir y empezar con una sesión de preguntas y respuestas, les muestro aquí el formato. Bueno, vamos a tener que certificar primero esta factura. Certificamos la factura y vamos a ver la vista previa. Obviamente, para los que tengan su sistema microchip de hace algunos años, estoy hablando de 2014, 2015 para acá, va a ser necesario que nos hagan llegar un correo para que nosotros podamos adaptar su formato de factura, porque su formato de factura no incluye este total que ven hasta el final, donde se desglosa el total de la factura menos los impuestos de la factura, que nos da un subtotal, bueno, más bien un total, y posteriormente vienen los anticipos que se descuentan y al final el importe neto. Solamente les va a aparecer el importe y los impuestos de la factura, entonces háganos llegar un correo si su factura nos luce de esta manera o similar, ¿sí? Porque hay que hacer una adaptación. Para los que tienen microchip desde 2016 para acá, ya tienen este formato. De hecho, ya algunos ya lo trabajan. Y como podemos ver, aquí ya tenemos dentro del formato la parte de las partidas, los servicios o los productos que estamos facturando y posteriormente viene una sección de anticipos donde estamos indicando el anticipo que se está aplicando a esta factura, que muchos nos dicen, ay, pues ahí ponle ahí menos tanto del anticipo. También podemos hacer la adaptación. Esta es una propuesta de Microchip. Si no les ayuda mucho o tienen un caso especial o un cliente les dice, es que necesita aparecer ahí el anticipo menos. O sea, podemos hacer la adaptación siempre y cuando nos pidan que la hagamos, podemos hacer el cambio. Y lo mismo, como les comentaba, a sus facturas que no presenten esta característica. Entonces, les pido que nos hagan llegar algún correo comentando una situación con su formato, si nos pueden enviar un ejemplo de cómo lo tienen y ya nosotros ya vamos a decir, ah, sí, mira, sí, sí lo tienes, pero necesitas hacer esto o nosotros lo tenemos que adaptar. Bueno, entonces cerramos esta sesión. Yo creo que tienen muchas preguntas, muchas dudas. Vamos a abrir ahorita el chat para que podamos empezar con esta sesión. Vamos a esperar que sean unos 15 minutos para para que podamos seguir con nuestras actividades diarias y comentándoles también, vamos a hacer un pequeño break al final de la sesión para darles algunas noticias, algunos eventos que tenemos aquí en Soletti. Por si están interesados, tenemos un taller en esta semana, el día jueves, aquí en Tlalnepantla, para aquellas personas o empresas o lo que sea, que estén interesadas en emprender y las que ya tienen alguna empresa, cómo potencializar su negocio. Pero ahorita les voy a dar bien las características del curso, fechas y costos y todo. Bueno, vamos a seguir con nuestra sesión de preguntas y respuestas en el chat. Denme un segundo. Me quedó. Listo. Ok, entonces, si me pueden enviar sus preguntas. Vía chat, por favor. O lo quieren hacer de manera verbal para habilitarles el.
el micrófono. ¿Alguien que diga yo? ¿Alguna duda, algún caso que tengan y lo podamos resolver en este momento? Vamos a participantes. Tenemos Cobranza, Edgar de Leslie, alguien de Raza, Sandra y Transpac. Alguien que está interesado en compartirnos alguna experiencia o algún caso que que hayan tenido con sus clientes. Bueno, aquí tenemos a Cobranza. Hola, vamos a ver, ¿alguna duda? ¿Algún... Bueno, entonces, aprovechando un poquito el tiempo y en lo que se deciden a a ver, vamos a ver, ya tenemos una pregunta, en lo que nos dicen, vamos a ver, webinar. Vamos a ver la pregunta. A ver la pregunta. Si un cliente nos paga en parcialidades, la aplicación ya será como anticipo. No necesariamente. Bueno, para poder hacer una factura o un documento en parcialidades, desde el principio nosotros tenemos que tener una condición de pago en parcialidades. Voy a adelantarme un poquito para que entiendan un poco de qué va este tema. Nosotros dentro de MicroSip, bueno, vamos a que sí, porque actualmente lo estamos registrando con el concepto cobro, sí, está bien. Nada más que para cuando nosotros emitimos una factura cuya forma de pago sea pago en parcialidades, no pago en una sola exhibición, el SAT asume que esa factura no está pagada en su totalidad, ¿sí? Ok, se debe emitir precisamente lo que indicas, un cobro por cada parte de la factura que se vaya a acreditar. Pero este cobro tiene que ser CFDI, tipo CFDI. Es decir, nosotros tenemos el microchip. Si es tu caso, no sé si manejas microchip. Tenemos nuestra factura que se genera en el módulo de ventas y a su vez, si tenemos cuentas por cobrar, se emite un cargo en cuentas por cobrar. Ese cargo nosotros lo podemos ir acreditando conforme el cliente nos vaya pagando, lo podemos acreditar con cobros, con devoluciones, con notas de crédito, de forma que internamente, estoy hablando internamente porque solamente en Microchip, es decir, en el sistema, en nuestra empresa, podemos ir acreditando esa factura porque no se emiten ningún documento fiscal. Ahora, si es el caso de ustedes, para poder hacer un pago, perdón, una factura en parcialidades,
con pago en parcialidades, es necesario que tengan una condición de pago que sea en parcialidades. Esta es una muestra de cómo se hace una factura con pago en parcialidades en el módulo de ventas. Yo debo de tener una condición de pago que indique que mi factura no se va a acreditar con un solo pago. Es decir, ¿cuáles serían las condiciones de pago que me indican que mi factura va a ser acreditada en una sola exhibición? Contado, 30 días, 60 días, 90 días, 120, 150, etcétera. Todas esas condiciones de pago no dejan de ser condiciones de pago en una sola exhibición, porque puede ser al inicio, a 30 o 60, pero se hace un solo pago. ¿Sí? Ahora, hay otro tema. Puede decir que yo mi factura desde un principio le dije que era un solo pago, pero el cliente, conforme tiene lana, me va a pagar. Ah, sí está, te doy 50 pesos, te doy 100 pesos, te doy 30, te doy 50 y hasta que te vaya a acreditar. Se puede, sí, pero en este caso, tu cliente solamente se va a poder acreditar, bueno, más bien, tu cliente se va a poder acreditar tu factura desde el principio. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo, pagan una sola exhibición. Ya le estás diciendo o el SAT está asumiendo que esa factura ya fue pagada. ¿Cuánto? En 30, 60, 90 días, aunque en la realidad tú estás recibiendo 30 pesos, 50 pesos, paguitos, y esos pagos, como no son certificados, no son un documento fiscal, pues el SAT no se entera. A lo que voy es que para poder hacerlo de manera correcta, tenemos que emitir desde el principio un pago. Exactamente. Ahora, si tú vas a otorgar un crédito desde el principio, o no sé si estoy mal o yo, tú sabes en cuánto tiempo le vas a otorgar ese crédito a ese cliente y en cuántos pagos. Yo sé que en la realidad esto no ocurre, pero sí ocurre, por ejemplo, en financieras. Vamos a ver. Ujú. Ok. ¿Cuántos pagos? ¿Cuántos pagos serían? O sea, tú le das, cuando estás diciendo pagos en parcialidades, estás diciendo que tu factura se va a, a pagar en diversas parcialidades en 30 días. Bueno, les voy a explicar un poquito, para ir más rápido, les voy a explicar este ejemplo. Este ejemplo que tengo una condición de pago de 2 pagos en 30 días. Es decir, aquí me vienen plazos. En el día cero, es decir, en el día en que emito la factura, me das el 50% y después de 30 días me das el otro 50%. Esa es una condición de pago en parcialidades. A diferencia, así es, sí, el cliente. No es necesario que desde un principio yo le diga al cliente, ah, no, pues tienen que ser 2 pagos y me pagas 2 pagos porque yo quiero que me des 2 pagos. Pueden ser 5, puede ser que al principio yo haya pactado que me dé el 50% y me da 10, el 10%, o me da el 20%, o me da el 30%, y de ahí me está dando cada 3 días el 10%, no sé. Pero lo que sí es necesario es que el XML o mi factura desde que la emita tenga esto que dice aquí, pago en parcialidades. Ah, perdón, aquí se movió. Forma de pago en parcialidades. ¿Sí? Si yo emito un documento así, le estoy diciendo al SAT, oye, hice una factura, pero mi cliente no me la ha pagado, me la va a pagar en cachitos. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que el cliente me va a dar
en diferentes fechas posteriores cierta cantidad. Entonces, cuando yo emita mi factura con la condición de pago en parcialidades, es decir, varios pagos, voy a habilitar el microsip en el módulo de cuentas por cobrar un nuevo concepto de tipo crédito que se llama pago en parcialidad, pago de parcialidad, y va a ser de tipo CFDI. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cada vez que el cliente me pague ese cachito, ya sea 50, el 10, el 20, el 30, el 50, lo que sea, voy a emitir un pago, un CFDI por ese pago. Es esto de aquí. Este es el CFDI del pago. Este es el CFDI del pago. ¿Qué estoy haciendo? Yo le estoy diciendo al SAT, mi factura es por 10,000 pesos, pero me la va a pagar en varias partes. Ah, ok, entonces, si él se quiere acreditar la factura, decir, no has pagado nada, ni más, aquí no veo ninguno. Ah, bueno, ya, ¿sabes qué? Si le hice un pago. Ah, bueno, entonces dile a tu cliente, a tu proveedor, perdón, que te emita un CFDI por ese pago. Ah, bueno, ya hago mi CFDI, no sé, me pagó de los 10,000 pesos, pues te hago un CFDI por 1,000 pesos, ahí está, ok, nada más te puedes acreditar 1,000 pesos de toda tu factura, ¿sí? Entonces, como les indico, aquí este es un CFDI por un cobro. ¿Y qué se creen? Que aquí viene la relación que yo les comentaba. Folio fiscal original. Ay, perdón, se mueve esto. Folio fiscal original que originó este documento. Si yo me voy, acá esta era mi factura, ¿qué dice aquí? 93.53, 93.53. Yo le estoy indicando, o con eso estoy amarrando este pago con mi factura, ¿sí? Es más bien aquí la fecha del folio fiscal original, cuándo se emitió y cuánto es el total, porque tampoco puedo decir, ah, pues le voy a meter más lana, o le voy a decir, mi factura es de 1,000 y hazme un pago por 2,000. No, no podemos acreditar más del total de la factura y eso nos lo va a rebotar el mismo PAC. O sea, aunque el sistema les permita hacer un cobro por el superior al total de la factura original, se los va a rebotar el PAC. Entonces, esto es parte del CFDI 3.2, pero va a venir más reforzado aún más con el CFDI 3.3. ¿Sale? Esto ya lo vamos a ver un poquito más a detalle. Vamos a hacer un ejemplo más. Este es un ejemplo que ya tenía yo elaborado, pero vamos a hacer un ejemplo más real. Si nos pueden mandar por ahí un ejemplo que tengan con algún cliente. Oye, es que a un cliente yo le hago así, mándenmelo por correo. Aquí les voy a poner el correo soporte soleti.mx, ¿sí? Mándenos sus dudas, mándenos ejemplos. Si ahorita no se les ocurre algo y en la semana tienen ahí un caso, mándenoslo, lo podemos revisar en el webinar para corregir algún tema. Si me equivoqué en algo, no soy fiscalista, ni soy experto en la parte de la legalidad, pero sí trato de documentarme con un poco de información del SAT, pero lo ideal es que podamos entender por qué, de dónde viene y cómo se aplica el microsip. Entonces, les extiendo ahí la invitación para poder vernos en la siguiente semana. Yo espero que sea la siguiente semana, si no dentro de 15 días, para revisar este tema de los pagos en parcialidades. Esto va a ser tanto los anticipos como pagos de parcialidades, va a ser, digamos, temporal. Mi nombre es Edgar Juárez, perdón para los que no me conocen. Esto va a ser temporal, se lo voy a decir temporal porque esto ya viene de salida con el tema de versión 3.3. Pero
no quiere decir que esto ya no nos sirva. Va a ser parte, vamos a complementar con versión 3.3. Obviamente van a cambiar algunas cosas, pero el mecanismo o la idea viene siendo la misma y la va a manejar de la misma manera Microsoft, solamente que, como les comenté, van a venir datos adicionales, que a lo mejor vamos a agregar ahí una lista, no sé, todavía no se ha liberado la versión, pero para los que ahorita lo ocupen, es la manera en cómo se maneja actualmente los pagos en parcialidades, es una embarradita, lo vamos a ver posteriormente y esperamos sus ejemplos. Y bueno, vamos a hacer rápido una pequeña invitación. Tenemos una sesión, vamos a ver cómo lo puedo abrir, para todos los que sean clientes o los que también no sean clientes, pero igual les gusta, estén interesados en, asistir. Es una nueva, más bien es un taller enfocado a los empresarios, a los emprendedores que les gustaría conocer nuevas herramientas para poder implementarlas en su negocio o para poder potencializar su negocio. La plática se llama Comienza a hacer y deja de decir. Y es el próximo 22 de junio, es decir, el próximo jueves en el Crown Plaza, que está en Tlalnepantla, está sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, está a unas cuantas cuadras, creo que son 2 cuadras de, de la vía Gustavo Vaz, o del lado derecho, yendo hacia Vallejo, está a una cuadra de Mario Colín. Entonces, está relativamente cerca, empieza a las 8:30 de la mañana para poder hacer el registro y termina más tarde a las 12 p.m. Es necesario que nos manden su solicitud vía correo, por favor, si gustan, nos pueden ocupar también el de soporte para que podamos inscribirlos y puedan llegar y agilizar un poco más el registro. Tiene un costo actualmente de recuperación de 800 pesos, pero si ustedes nos escriben y comparten esta información con algún conocido, algún cliente, alguien que esté interesado, no tiene ningún costo. Entre más personas puedan asistir, para nosotros es mejor, para poder entregarles esta información. Envíenos un correíto solicitando que lo registremos y va a ser gratis en esta ocasión para ustedes, pero invítenos a alguien más para que podamos asistir más personas a este curso. Van a haber varias pláticas acerca de diferentes herramientas para potencializar el negocio. Algunos son para el tema de marketing digital. Viene el tema de los KPIs, es decir, algunos reportes de cómo encontrar, más bien son indicadores para poder conocer la salud fiscal o de nuestro negocio, entre otros. Bueno, vienen varios temas, de cualquier forma se los vamos a hacer llegar. Si quieren pasarme su correo vía chat, les mando ahorita esta misma invitación para que conozcan un poco más a detalle de qué trata y espero que pues nos puedan acompañar a este taller. Como les comenté, tiene un costo de 800 pesos, pero si ustedes invitan a alguien más, nosotros les damos una cortesía para usted y su acompañante. Bueno, por mi parte es todo. Espero que la información que les haya brindado sea la correcta y si tienen alguna duda, nos pueden escribir. Ok, corporativo TG. Perfecto, sí te lo mandamos a... Ok, perfecto, vamos a mandarte ahorita la información. Y si tienen alguna duda, acérquense a nuestra área de soporte. Si tienen alguna inquietud, con gusto, digo, esto está enfocado a nuestros clientes, pero también si por alguna razón les llegó esta información y no manejan microchip, pero de todos modos tienen alguna duda, ok, gracias Rigoberto.
tienen alguna duda de cómo se maneja esto, lo vamos a poder tratar más a detalle, ya sea vía correo, regálenos una llamada, también les vamos a escribir, los voy a poner es nuestro teléfono, 2451-0050, para los que quieran también llamarnos por teléfono, los podemos atender. Y por favor, para la siguiente sesión, yo espero que sea la siguiente semana, si tienen algún caso para poderlo revisar, mándenos todos los datos, tengo un cliente que quiere hacer esto, que me pide hacer esto, o no puedo hacer esto, mándenos toda la información para armar el caso en Microzip y poder demostrarles la solución o cómo se aplicaría en Microzip, ¿sale? Bueno, me despido, les agradezco mucho su atención. Ahorita fuimos poquitos, por lo mismo que se envió la invitación con poca anticipación, pero vamos a tratar de hacerlo más, más seguido y con mayor tiempo de anticipación. Muchas gracias, Rigoberto. Gracias a todos los que asistieron en esta ocasión y pues les deseo una bonita tarde y excelente día. Estamos en contacto. Hasta luego.